Madurez digital. Cumplimiento de la LOPD. El 12 de diciembre de 1999 se aprobó la LOPD, Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, que regula la clasificación y tratamiento que deben darse a todos los ficheros que contengan datos de carácter personal. La LOPD tiene como objetivo evitar el uso y abuso de la información de carácter personal por parte de las empresas sin la autorización explícita de la persona a la que hace referencia a dichos datos. ¿Qué debemos saber? Disponer de conocimientos acerca de la LOPD y su aplicación. Conocer que la LOPD es una ley de obligado cumplimiento, por lo que la empresa está obligada a conocerla y respetarla como cualquier otra ley. Conocer la LOPD en aquellos aspectos relativos a los datos que trata y le afectan. En concreto, deberá conocer la existencia de la ley y su objetivo. Ser capaz de identificar ficheros con información de carácter personal y establecer su nivel de protección. Conocer las obligaciones que implica la posesión y uso de datos de carácter personal y cumplir con las mismas. Conocer las medidas de seguridad a aplicar a los distintos niveles de protección de la información de carácter personal e implementar los mecanismos necesarios para garantizarla. ¿Qué implica la posesión de ficheros de datos? Implica una serie de responsabilidades como son: garantizar la calidad de datos, información al sujeto al que los datos hacen referencia del uso que de ellos se hará en el fichero, obtención de su consentimiento para el tratamiento o cesión de su información, deber de colaboración con la agencia, transferencias internacionales únicamente a países que ofrezcan un nivel de protección similar, deber de guardar el secreto, atención de los derechos de los ciudadanos, acceso, rectificación, cancelación o revocación, inscripción de ficheros en el Registro General de Protección de Datos. ¿Qué debemos hacer? Identificar ficheros con datos regulados por la LOPD. La empresa debe realizar el estudio de sus ficheros para detectar los que tienen datos de carácter personal y los que deben ser tratados según la LOPD. Este estudio será continuo para detectar los casos de ficheros nuevos afectados por la LOPD. Inscripción de ficheros en el Registro General de Protección de Datos. Deberán comunicarse la finalidad del mismo, su ubicación, el tipo de datos de carácter personal que contiene, las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible, las cesiones de datos de carácter personal que se prevean realizar, las transferencias de datos que se prevean a países terceros. Si uno de estos datos cambia, deberá comunicarse igualmente. Los ficheros inscritos en la Agencia de Protección de Datos se pueden consultar en esta web. Clasificar los ficheros que contienen datos de carácter personal dentro de niveles definidos por la Agencia de Protección de Datos, AGPD, dependiendo de la naturaleza de los datos y de su criticidad. Básico: aquellos que contengan datos de carácter personal. Medio: infracciones administrativas o penales. Alto: ideología, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual, así como aquellos recabados para fines policiales. Tomar las medidas especificadas en el Reglamento de Seguridad en función de la clasificación de los datos tratados. Además de inscribir los ficheros, será necesario tomar las medidas de seguridad adecuadas al nivel de datos de los ficheros que la empresa mantiene. Estas medidas se pueden encontrar en la siguiente web. El reglamento define medidas a distintos niveles, 50 medidas dependiendo del tipo de información manejada. Las medidas se toman con respecto a: documento de seguridad, backups de los datos de carácter personal. Se pueden observar cintas, logs, programas, calendarios. Incidencias, identificación y autenticación, control de acceso, gestión de soportes, copias de respaldo, responsable, pruebas, auditoría, registro de accesos, telecomunicaciones. Hay que tener en cuenta que la ley regula el tratamiento que se da a los ficheros con datos de carácter personal, ya sean de proceso automático o ficheros de tratamiento manual. Se deben adaptar a dicha ley a partir del año 2007. La posibilidad de la existencia de ficheros de datos de carácter personal se da desde el primer nivel y se debe incluir esta práctica desde el primer momento. Recomendaciones: acudir a un asesor experto. Existen diversas organizaciones que informan y asesoran gratuitamente sobre la LOPD. Algunas facilitan a la empresa las gestiones de alta de los ficheros ante la Agencia de Protección de Datos.
visitar la página web de la Agencia Española de Protección de Datos. La Agencia Española de Protección de Datos es una entidad gubernamental encargada de velar por el cumplimiento de la LOPD y que proporciona recursos para ayudar a las empresas a cumplir con la ley. www.agpd.es. Resumen. La LOPD, Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, regula la clasificación y tratamiento que deben darse a todos los ficheros que contengan datos de carácter personal para evitar el uso y abuso de la información de carácter personal por parte de las empresas. Las empresas deben conocer, identificar y clasificar los ficheros que están adscritos a esta ley. Para ello pueden tener personal propio que conozca sobre la ley o acudir a un experto, o visitar la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es.